Pero, Andrés, tú decías en un comienzo y criticabas el acuerdo de No Más TAC, pero ¿dónde hay que poner el énfasis? O sea, si tú fueras ministro hoy día, ¿es en pensiones, es en educación, es en trabajo, es en salud? ¿A cuál le darías prioridad? A uno de ellos, ya lo mencioné, es trabajo. Trabajo. Y en especial trabajo de mujeres y de jóvenes. Primero porque es de toda justicia, porque es de oportunidades. Segundo porque está vinculado, creo yo, al tema de la violencia. Y tercero porque si no arreglamos el problema del trabajo, no vamos a arreglar el problema de las pensiones. Ya. Por lo que decíamos Trabajo antes que pensiones. Es que son dos caras de la misma medalla. Pero es Pero si importante no hay una, cómo no está el priorizar, otro, porque dice. el gran sentir ciudadano da la impresión, incluso manifestado en las encuestas, de que las pensiones es el top one. Entonces, Indudablemente, Ya. indudablemente. Y yo eso lo comparto. Ya. Tanto es así que cuando fui ministro por 4 años, Gonzalo, la principal prioridad de ese gobierno en que yo participé fue la reforma de pensiones, ¿no es cierto? Sin esa reforma no tendríamos un pilar solidario que hoy día le da pensiones a 1.500.000 adultos mayores en Chile. Pero lo que quiero añadir a esa reflexión, que es muy válida, es que arreglar el problema de pensiones requiere arreglar el problema del trabajo. Porque la plata de las pensiones no va a caer del cielo, viene del ahorro de todos los chilenos. Y si los chilenos no tenemos pega regularmente, no podemos cotizar, si no podemos cotizar no podemos ahorrar, inevitablemente las pensiones no van a ser suficientemente Andrés, ¿y la buenas. posibilidad de sacar a las AFP del juego? Porque aquí también hay ese reclamo. De hecho, Claro. la consigna que se ve en las calles es no más AFP, y la verdad es que ningún gobierno ha optado por sacar a las administradoras de fondos de pensiones. Ahora se está hablando de una mixtura, un ente público, pero nadie ha sacado a las AFP. ¿Tú estás de acuerdo con que sigan adelante las AFP? Yo hice una propuesta cuando fui candidato algunos años atrás para cambiar las AFP por algo distinto. Y de repente podemos revisitar esa propuesta. ¿Qué consistía en? Las AFP son un animal que hace dos labores distintas a la vez. Administran fondos y hacen toda la labor de cuentas, de papelería, de seguimiento, ¿no es cierto? A mí me parece que esa segunda labor perfectamente la puede hacer el Estado. Sería probablemente más eficiente. Es bueno que sea una entidad grande en vez de muchas chicas porque los costos bajan, en fin. Y por otro lado, si tú sacas eso de la actual labor de las AFP, acabas con un problema que es clave. Hoy día en Chile hay 5 AFP y por lo tanto las decisiones del mercado financiero las toman 5 gerentes de inversión de las AFP. Y eso no es bueno ni para el bolsillo de los ciudadanos ni tampoco para la economía. Entonces, si tú acabas con el actual sistema y partes las AFP en dos, las administradoras de fondos, que yo creo que sí deben ser pregadas, digamos, seamos bien francos, yo creo que el Estado hace muchas cosas bien, pero hay ¿Por cosas qué que el no el Estado hace Estado? mal. Porque yo he trabajado en el Estado buena parte de mi vida y conozco mucha gente muy talentosa. No conozco a nadie en el Estado que se especialice en saber si las acciones rusas van a rentar más que las chinas o que ¿Sería las más japonesas. ineficiente si fuera estatal? Yo creo que el Estado debe hacer lo que hace bien. La parte de los papeles, de las cuentas, de la recolección, de recibir las platas, de pagar las pensiones, eso el Estado lo puede hacer perfectamente bien. Eso no tiene por qué hacer el sector Esta es una privado. característica del Estado chileno. No es que Pero el Estado como Es que los estados... un concepto sea malo para estas cosas, ¿o sí? No, a ver, los estados tienen que jugar un papel clave en la economía. Y hemos hablado de varias cosas en el cual el Estado debe estar más presente. Hemos hablado de pensiones, hemos hablado de salud, hemos hablado de trabajo. Educación. Por lo tanto, no, claro, pero no hemos llegado a eso todavía. Espero que lleguemos al tema de la educación. Pero al mismo tiempo, los estados son como los seres humanos. Tenemos recursos limitados y tiempo limitado y debemos centrarnos en aquellas cosas que hacemos mejor, ¿no es cierto? Yo creo que el Estado tiene ampliamente las capacidades para hacer una parte de la labor pensional, pero creo que como persona que cotizan en el sistema previsional chileno, me gustaría que también hubiese personas del mundo privado que decían, oiga, si la platita de los chilenos va a rentar más aquí o más allá. Pero, no nos olvidemos que algo así como 3/4 partes de la plata de los chilenos no está invertida en Chile, está invertido fuera de Chile. Y por lo tanto necesitamos expertos. Cuando a mí me duele una muela, voy a un dentista. Cuando yo creo que alguien invierta 1.000 lucas, voy a un experto, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué? Y ahí hay dos cosas muy distintas. Pero raya para la suma, Gonzalo, yo creo que podríamos en este momento ser más audaces que en el pasado y abordar una reforma de fondo, capital a lo que se está haciendo, más o menos a lo largo de las líneas que yo... Y que se quiero- acabaran es las que yo quiero AFP ir- entonces. Como las conocemos hoy día, Sí. se acaba es bien. que yo quisiera ir a lo que usted ha dicho recién. Tenemos que ser más audaces que en el pasado. Sí, pues usted fue ministro, usted ha trabajado en el sistema público mucho tiempo, ha ocupado cargos de poder y resulta que acá pasaron los años y se le metió bien poca mano al sistema. Entonces yo estoy de acuerdo en que acá necesitamos técnicos privados que sean mucho más expertos en inversiones y sacar rentabilidad. Pero yo quiero que la rentabilidad de mis lucas también me llegue a mí, pues. Por supuesto. Porque usted me imagino que ha hecho el ejercicio, por ejemplo, de invertir en una herramienta de ahorro. El fondo 2.
de AFP. Y resulta que la cuenta 2 y te ofrecen una rentabilidad del 0,9%, por darte un número. Pero el costo de operación de esa administración es 0,8%. Absolutamente. O sea, gano claro. huevo. Entonces, ok, son súper expertos, pero no lo hemos dejado por mucho tiempo también que el guadañazo sea ese es un súper buen tremendo. punto. Ese es un súper buen punto. Metámonos en ese tema porque es re importante. Antes de la reforma del 2008, en que a mí me correspondió participar, ¿cuánto cobraban las AFP en promedio por administrar tus fondos? No en los ahorros voluntarios, sino que en los obligatorios que todos hacemos. ¿Saben ustedes? ¿Se acuerdan más o menos cuál es la cifra? Como el 6, 7%. En torno al 2% de tu sueldo mensual. Ya. Después de la reforma, en que los obligamos a licitar, cosa que las AFP no querían, en las nuevas AFP esa cifra cayó a la cuarta parte. Esos fueron cientos de millones de dólares que pasaron del bolsillo de las AFP al bolsillo de todos los contribuyentes chilenos. ¿Qué faltó? Como era un sistema nuevo, lo hicimos solamente para los nuevos participantes. Porque una cosa que hemos aprendido muchas veces... Para las AFPs nuevas que entraron al sistema. Claro, o sea, pero para las personas nuevas. Al año en Chile hay como 200.000 personas que entran al mundo del trabajo, terminan sus estudios, en fin. El sistema está vigente para los nuevos obligatoriamente y para los viejitos voluntariamente. Que habría sido lo natural, que puesto en marcha el sistema que anduvo súper bien, las utilidades de la AFP cayeron radicalmente, el costo para los usuarios bajó mucho, al cabo de 5 o 6 años de marcha blanca, haberlo extendido a una segunda patita que era el conjunto de los usuarios. Si hiciéramos eso, las utilidades de la AFP caerían a la ínfima parte de lo que son. Y además ¿Y si el compartieran el royalty? riesgo, ¿no? El royalty que se pide a las AFP, hay algunos que lo proponen. Eso es un impuesto, un royalty es un impuesto, para que usar palabras gringas, hablemos en castellano, ¿no es cierto? A veces las palabras gringas más lo que enredan nomás. Yo creo que a mí me gustaría que todas las personas que en Chile ganan más, paguen más impuestos. Y de hecho, si ustedes revisan la prensa, he hecho varias propuestas de reforma tributaria para que los ingresos del capital paguen más. ¿Deberían Ahora, pagar un impuesto efectivamente por las ganancias altas que AFP, tiene la es que- AFP? Es que vamos por parte. A mí no me cabe ninguna duda que las ganancias de la AFP han sido excesivas y les acabo de proponer una manera Sí. de reducirlas a su ínfima parte. Si hacemos lo que yo acabo de proponer, las ganancias van a ser muy chicas y por lo tanto el royalty pasa a ser relativamente irrelevante. Y de nuevo, concentrémonos en lo que importa, cómo mejoramos las pensiones. Ese royalty no iría a las pensiones de las personas, iría a las arcas del gobierno, ¿no es cierto? Y por lo tanto puede que sea bueno, puede que sea malo, pero eso no va a ir se a la puede vena ocupar de las directamente pensiones. para aumentar las pensiones. Es que eso ya lo estamos haciendo y hay que hacerlo más, yo creo, pero además voy a decir una cosa que quizás sea controvertida, pero que hay que decirla porque estamos en crisis y hay que ser súper franco. Si ustedes agarraran todas las utilidades de las AFP hoy día y las distribuyéramos entre los jubilados, las pensiones de los jubilados no alcanzarían a subir 5%. Yo les pregunto a ustedes, ¿basta con 5%? Por supuesto que no. No basta, ¿no es cierto? Entonces, quedarse en eso garantiza que el incremento de las pensiones va a ser insuficiente. Sí. Para que sea mayor, hay que hacer una cirugía mayor. Y eso tiene que Andrés, ver con usar fondos públicos, que es el pilar solidario, y también con hacer los Y cambios una que yo cosa sugería tan recién. mínima que a uno le parece tan de sentido común, el que las AFP asuman el riesgo cuando pierden. O sea, en este último tiempo hemos tenido casos de personas que están a punto de jubilarse en el fondo el más conservador, el que la AFP te recomienda, que han perdido, no sé, 10, 12, 16 millones de pesos y le dicen, bueno, caballero, así son las reglas del juego, va a ser más baja su pensión nomás. Entonces las personas sienten una impotencia de decir, bueno, a mí me recomiendan, yo soy responsable, hago todo lo que me dicen, confío en el organismo supuestamente experto y resulta que me hacen perder. Y el que paga el costo de eso soy yo. Bueno. Eso no es un contrasentido total. Yo propuse también cuando fui candidato exactamente lo que tú estás diciendo, Carla, que hubiese un mecanismo para compartir. Porque cuando invertimos en cosas más riesgosas puede que suba, puede que baja. También hay que hablar con la verdad. No todo sube todo el tiempo, ¿no es cierto? La pregunta es quién se lleva ese riesgo. Es natural que parte de ese riesgo lo comparte el administrador. Yo lo propuse, piso político no ha habido. Hablaste de reforma tributaria. Es increíble cómo cambian las cosas, pero recién aprobamos un cambio tributario. Estamos recién saliendo de eso, pero ya hay voces que se van sumando a que hoy también es el momento para un nuevo gran pacto tributario, o sea, hacer una mega reforma porque cambió todo el escenario. La agenda social es grande, el gasto fiscal va a ser grande, es grande, el crecimiento económico para abajo. Hoy día el Banco Central acaba de dar a conocer la proyección de crecimiento mucho menor, o sea, entre el 0,5 y el 1%, entonces no va a Así dar. es. ¿Estás de acuerdo en que hay que hacer una mega reforma tributaria ahora? Si queremos hacer una mega reforma social,
y yo creo que sí, efectivamente, es el momento de ser más audaz en lo social, lo conversábamos recién, hay que tener más lucas. Y esa luca no cae del cielo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, mira, los economistas muchas veces nos equivocamos, pero hay un principio respecto del cual creo que estamos todos de acuerdo. Si tú tienes una crisis transitoria, y esperemos que esta crisis sea transitoria, tú puedes eso financiarlo de modo transitorio. Te comes algunos ahorritos, le pides plata al banco, emites un bono, y eso es lo que el ministro Briones está haciendo y creo que está bien. Pero eso es por 1 año, 2 años, no para siempre. Si vamos a subir las pensiones del pilar solidario, como sugería la Carla, cosa que yo estoy totalmente de acuerdo en que ocurra, de hecho, tanto es así que me tocó diseñar el pilar solidario, la pregunta es, ¿a ese jubilado le vamos a decir, oiga, tenemos 2 años de lucas y el tercer año vamos viendo? No sería justo, no sería serio. No, sería el Estado tiene que tener responsable. mucho más ingresos, por Exacto. supuesto. Entonces la pregunta es, Estable. ¿cómo si el Estado va a tener más gastos permanentes que van a durar los próximos 100 años, va a tener más ingresos permanentes? Eso se llama impuesto. Segundo, hay también un tema de justicia social. En el acuerdo tributario de los parlamentarios con el gobierno hace un par de semanas atrás, se fijó para las personas un 40% como tasa más alta de impuestos, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre? Una persona que tiene un sueldo alto se lo descuenta por planilla. Alguien que gana muchas lucas porque tiene inversiones, recibe dividendos, recibe intereses, no siempre paga 40%. Y lo que es justo, que todas las personas que ganan lo mismo paguen el mismo impuesto. Y para eso hay que meterle mano al tema de lo que los economistas llaman los ingresos de capital, los intereses, los dividendos, en fin. Yo no creo que haya que hacerlo mañana, porque evidentemente cuando la economía está súper frenada y el gobierno por un lado le está poniendo pimienta, ¿no es cierto?, para que reviva un poquitito por la vida de estos mayores gastos, no sería conveniente en las próximas 24 horas decir, oiga, le pongo plata por aquí, le saco plata por allá. Pero si vamos a embarcarnos como deberíamos embarcarnos en mayores gastos sociales permanentes, tenemos que tener más lucas permanentes y eso se llama reforma tributaria. Ya, pero la reforma tributaria que está planteando el gobierno hasta el momento, ¿te parece correcta o es insuficiente? Porque hay una crítica bastante fuerte que no se le mete realmente la mano al bolsillo a los grandes empresarios o a los grandes millonarios de nuestro país. Lo que yo les sugería recién, Mari, es exactamente eso. Una reforma que recaude más. ¿Recaudando dónde? ¿Quién va a pagar esos impuestos? Las personas que tienen dividendos y intereses. Y eso Pero no ¿cómo son los tendría chilenos, que claro. ser? ¿Cómo tendría que ser? Mira, la lista es larga, pero tiene 2 componentes. Primero, que todos los que tienen altos ingresos paguen 40 y por lo tanto, si tú recibes un interés o recibes un dividendo, que obviamente la gran mayoría de chilenos no tenemos grandes intereses o dividendos, ¿no es cierto? Son las personas más adineradas que tienen ese privilegio, que paguen 40%. Y para eso hay que cerrar ciertos resquicios, ciertos orificios que van quedando. Digo van quedando porque muchos de ellos, los distintos ministros de Hacienda los fuimos cerrando. En el año 90 había un montón, hoy día quedan unos pocos, pero esos pocos todavía se pueden cerrar. Segundo, hay ciertos regímenes especiales que se abusan. Ejemplo, la famosa renta presunta para el transporte, la agricultura y la pequeña minería. Se hizo hace 50 años atrás para ayudar al parcelero, el que tenía un camión, un cefleta. Hoy día hay estudio tras estudio que nos muestra que hay grandes empresas del agro o del transporte que lo usan y en los hechos pagan menos impuestos. Factura o boleta en el Eso es supermercado. Absolutamente. O sea, Abuso. Absolutamente. No hay Absolutamente. explicación. O sea, De nuevo, puede haber un Que tipo la que casa tenga un vive de la restaurante, empresa. por supuesto. y que va a Claro, hacer las claro. compras al súper y que tienen que ver con su Claro. negocio, pero vemos que la inmensa Ahora también, mayoría no. yo estoy de acuerdo, Gonzalo, pero añadiría una cosa. Hay que legislar, hay que poner penas más rigurosas, claro que sí. Pero también aquí hay un asunto de ética. O sea, yo creo que parte del enojo de Chile hoy viene por los abusos del bolsillo, pero también viene por los abusos del trato. André, a este Sí. tema ¿No es quería cierto? llegar yo. Qué Porque en bueno, el qué fondo, bueno. cada vez que se dice que los que tienen más deberían aportar más a la sociedad, también empieza como una advertencia, que algunos dicen que es una campaña del terror, de decir, pero ojo, porque si le subimos los impuestos a las grandes empresas, entonces se van a ir a invertir a otro lado. Si los súper ricos tienen que pagar más, entonces se van a ir de Chile, se van a ir a vivir a, no sé, otro lado, a un paraíso fiscal. ¿Cómo hacemos o desde qué punto de vista el Estado también puede generar las herramientas para este nuevo pacto social donde los que tienen más pongan más sin que se produzca esta amenaza, que a veces también suena campaña del terror o chantaje? Es decir, tú me pones más restricciones, más reglas, yo me voy. Entonces también eso es un desincentivo, porque uno dice, bueno, va a haber menos crecimiento, menos trabajo, la gente le va a llegar menos plata y es un círculo vicioso. Las cosas se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. Por eso. Creo yo que en esta coyuntura hay una oportunidad para hacerlas bien, creo que la hay. Hay un viejo dicho en política que una crisis es dolorosa, pero es una oportunidad que no se debe dejar pasar. Y creo que ese dicho se aplica en estas circunstancias.
Hoy día, subirle los impuestos a las empresas, por ejemplo, directamente es algo que yo no recomendaría, porque ya lo hizo Michelle Bachelet y creo que la tasa hoy día vigente, nadie está proponiendo subirla. La pregunta es, las personas que tienen intereses en esas empresas, ¿están o no están pagando el 40%? Los agricultores que no son tan pequeños y que usan un mecanismo que fue pensado para los pequeños, ¿se puede corregir eso? Por supuesto que se puede corregir. ¿Se debe corregir desde un punto de vista de eficiencia del gasto público y de la recaudación? Claro que sí. ¿Es justo cambiarlo? Claro que sí. Y te quiero decir más, Carla, yo no creo que los grandes capitales, los que miran a Chile como un abanico de varios países, dicen vengo a Chile, vengo a Perú, voy a Brasil, si ven un fisco bien financiado, ven un fisco donde los mayores compromisos a largo plazo están sustentados por mayores ingresos de largo plazo, de modo que la pensión de ese señor se va a pagar para siempre. Ojo, en Argentina y en Brasil en este momento, ¿qué están discutiendo? ¿Cómo subir la pensión? No, señor, están discutiendo cómo recortar las pensiones, porque lo hicieron mal. La gran reforma del actual gobierno de Brasil, que es un pésimo gobierno, pero que lo tuvieron que hacer porque estaban con el agua al cuello, ha sido recortar las pensiones. Bueno, quieren tomar muchas... Pensiones, tema mundial. muchos aspectos Francia de Chile. hoy día ha Claro. comenzado un paro Absolutamente. indefinido Por eso- que se espera que no sea Por tan... eso que es tan clave, Gonzalo, abordar el asunto de las pensiones, y que bueno que lo hayamos discutido aquí con mucha calma, pero hacerlo sin populismo. Y eso implica ser claro acerca de lo que se debe y se puede hacer y lo que no se debe hacer. ¿Cuánto Pero debería segundo, ser la tener pensión las mínima lucas. para ti, Andrés? ¿Cuánto debiera ser? Yo creo que la pensión mínima debería transitar hacia el ingreso mínimo. Hay que tener en cuenta que muchas veces está el tema de uno versus dos ingresos, ¿no es cierto? Porque si hay uno de los dos, marido o mujer, que trabaja, es un ingreso y la pensión mínima le llega al abuelito y a la abuelita, están casados y por lo tanto son dos, hay que tomar eso en cuenta también, ¿no es cierto? Pero, de nuevo, no perdamos Ahora de también vista... se pide subir el ingreso mínimo, entonces yo no sé de qué ingreso mínimo estamos hablando cuando decimos Bueno, que la pensión mínima sí, debiese sí, ser que- el ingreso mínimo. Qué bueno que tú lo mencionas porque yo creo que hay una iniciativa del gobierno que a mí me parece importante y que quizás no siempre está en los titulares. A mí me gusta, y de hecho sigue construyendo sobre lo que se hizo en el primer gobierno de Michelle Bachelet, la idea de un ingreso mínimo garantizado en que hay platas privadas y son complementadas con platas públicas. Esto es, en Chile no inventemos la rueda, es lo que existe en Inglaterra, lo que existe en Australia y en muchos países que han avanzado en esta dirección. ¿Por qué? Porque todos queremos un ingreso mínimo más alto, un salario mínimo más alto. A la Pero gente no le alcanza, indudablemente. definitivamente. Pero también, yo creo que mirando a la cámara hay que decir las cosas con seriedad. En Chile el año 2000, ¿cuándo? El año 97-98, para la crisis asiática, se subió mucho el salario mínimo, llegó una crisis y nos quedamos chantados por 3 años con tasa de desempleo de 10% y hubo cientos de miles de personas que perdieron la pega. Por eso bájalo ¿No a es cierto? números, porque efectivamente, como la Carla bien dice, hay varios ingresos Claro, mínimos según lo que se está exactamente. postulando. Es que la clave no es un número, la clave es una fórmula. Yo sé que eso suena medio enredado, pero es verdad, porque la pregunta es, para una pyme, si tú le dices, oiga señor, usted puede pagar un salario mínimo de 500 lucas, la pyme te va a decir, no puedo, ¿no es cierto? claro. ¿Cómo podemos hacer que esa pyme siga contratando y que los empleados de la pyme tengan una mayor remuneración? Bueno, que el empresario ponga un poquito más y que el Estado ponga un poquito más.